Saludos y grandes bendiciones para ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Qué alegría poder saludarlos y saber que están bien por la gracia del Señor. Hoy vamos a estudiar el comentario de la lección titulada La Ley del Pacto. Vamos a orar para comenzar. Gracias, eterno Dios, por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por abrazarnos con tu gran misericordia y por decirnos: no temas, porque yo estoy contigo. Por favor, Señor, háblanos directo al corazón. Enséñanos tu voluntad y ayúdanos a ponerla en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Todo en la obra de la salvación es por gracia. El perdón es por gracia. La liberación es por gracia. La obediencia a la ley es por gracia. Todo es por el supremo amor de Dios, el don de Dios. No en vano, el Salmo 3, verso 8 dice lo siguiente: La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Apocalipsis 7:10. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Qué significa que todo en la salvación sea por gracia? Significa que nuestra salvación es un regalo, un don que Dios nos otorga sin pedirnos nada a cambio, sin que nosotros podamos comprarla o ganarla. Si tuviéramos que comprar la salvación, no tendríamos con qué, porque vale un precio infinito, algo que no podemos conseguir ni darle al Señor. Pongamos un ejemplo. Israel no podía salvarse a sí mismo de la esclavitud de Egipto. Necesitaba una intervención sobrenatural para ser libertado. Si el pueblo hubiera sido obediente a la ley y por esta obediencia hubiera pretendido tener méritos para que Faraón los dejara ir, su liberación no se hubiera efectuado, porque solo Dios podía sacarlos con mano fuerte de ese lugar. El Señor los libertó, aunque ellos no se lo merecían, no podían salvarse ellos mismos. A eso se le llama gracia, un regalo inmerecido. Lo bonito de todo esto es que el Señor los liberta, los bautiza en el mar y en la nube, y luego en el Sinaí les entrega la constitución del reino, los 10 mandamientos, santos, justos y buenos, que les iban a servir de una clara y constante demostración de la voluntad de Dios para ellos. En otras palabras, los 10 mandamientos eran y son una clara demostración de lo que Dios espera de nosotros, lo que Él quiere que nosotros hagamos, lo que Él quiere hacer en nosotros y a dónde nos quiere llevar en cuanto al nivel espiritual y en nuestro estilo de vida. Los 10 mandamientos expresan claramente lo que Dios considera pecado y lo que considera santo. Les comparto una cita especial, profunda y muy diciente del espíritu de profecía. Dios tiene una norma de justicia por la cual mide el carácter. Esta norma es su santa ley, que se nos ha dado como una regla de vida. Hemos sido llamados a cumplir con sus requerimientos, y cuando hacemos esto, honramos tanto a Dios como a Jesucristo, porque Dios dio la ley, y Cristo murió para magnificarla y engrandecerla. Él declara: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Hay muchos oidores, pero pocos hacedores de las palabras de Cristo. Sus palabras pueden ser aceptadas teóricamente, pero si no son estampadas en el alma y entretejidas en la vida, no tendrán efecto santificador sobre el carácter. Una cosa es aceptar la verdad y otra practicarla en la vida diaria. En aquellos que solo oyen, la palabra de Dios no produce
una respuesta agradecida. El mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, es reconocido como justo, pero sus requerimientos no son admitidos, sus principios no son llevados a cabo. Todos somos pecadores y por nosotros mismos somos incapaces de poner en práctica las palabras de Cristo. Pero Dios ha hecho provisión para que el pecador condenado pueda ser liberado de manchas y arrugas. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 2, versos 1. Primera de Juan 1:9. Pero mientras que Cristo salva al pecador, no elimina la ley que condena al pecador. La ley nos muestra nuestros pecados como un espejo muestra que nuestro rostro no está limpio. El espejo no tiene poder para limpiar el rostro. No es esa su función. Así es con la ley. Señala nuestros defectos y nos condena, pero no tiene poder para salvarnos. Hemos de ir a Cristo por el perdón. Él tomará nuestra culpa sobre su propia alma y nos justificará ante Dios. Y no solo nos librará del pecado, sino que nos dará poder para rendir obediencia a la voluntad de Dios. Esta cita la puedes encontrar en la matutina Reflejemos a Jesús, capítulo del 10 de febrero, titulada La ley como un espejo, revela el pecado, párrafos 1 al 4. Hermanos y hermanas, hay varias ideas humanistas y satánicas, digámoslo claramente, que afirman que la ley de Dios está anulada, que la gracia quita la ley de Dios, que por el amor que Dios nos tiene, el Señor clavó la ley en la cruz y que ya no es necesario que el cristiano la guarde. Sin embargo, un estudio serio y con oración de la santa palabra del Señor nos va a mostrar que esa aseveración no solamente está equivocada, sino que es completamente satánica, peligrosa para el alma. La palabra de Dios nos muestra claramente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, que la ley del Señor sigue vigente, que Dios no miente, que su palabra no cambia, que su palabra dura para siempre. Vamos a estudiar varios pasajes del Nuevo Testamento que de manera contundente y además concluyente nos muestran que la ley de Dios sigue vigente para el cristiano, tanto como lo estuvo para el pueblo de Israel. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 7, verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 3 nos dice algo supremamente importante. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora, surge una pregunta. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha escrito en nuestros corazones? Vayamos a la Biblia. Ella responde. Hebreos 8, 7 al 10. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual
Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hermanito y hermanita, ¿qué fue lo que el Espíritu Santo escribió en nuestra mente y en nuestro corazón en el nuevo pacto? Nada más y nada menos que la santa ley de Dios. Lo que quiere decir que el pacto de nuestro Dios en este nuevo pacto, en este Nuevo Testamento, es una herencia que ya no está escrita en tablas de piedra, sino que está escrita por el Espíritu del Dios vivo en las tablas de nuestro corazón. Lo que quiere decir que cuando entramos en un pacto con Cristo y lo recibimos como Salvador personal, Él pone su voluntad en nuestra vida. Por su gracia, escribe su santa palabra en nuestros corazones. Lo que quiere decir, hermanitos, que ya no actuamos como dice la naturaleza humana que debemos actuar. Ahora, por la gracia del Señor, por la voluntad de Dios, por el poder del Señor, en esta nueva herencia, en este nuevo pacto, actuamos, hablamos, sentimos y pensamos como Cristo lo haría si estuviera en nuestro lugar, que de paso el apóstol Pablo dice que lo está, porque una vez aceptamos a Cristo, dice Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, porque estoy juntamente crucificado con el Señor. Ahora vive el Señor en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De manera que ahora la ley no es externa a nosotros y de paso nunca lo fue. El plan del Señor era que la ley estuviera escrita en piedra, pero también en el corazón de cada israelita, pero ellos se negaron a aceptar esa alianza en sus corazones porque recibieron los mandamientos en la letra, pero no recibieron al Señor de los mandamientos. Ellos querían seguir teniendo sus dioses o siendo para ellos mismos su Dios, es decir, el yo de ellos era su Dios. Por esta razón, la ley de Dios no se escribió en el corazón de la mayoría de los israelitas, sino en un remanente que sí le permitió al Señor ser el Dios de sus vidas. Hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros estamos siguiendo el mismo ejemplo de la mayoría del pueblo de Israel? ¿Cuántos vamos a la iglesia, cantamos, predicamos, hacemos la obra misionera, pero no tenemos la ley de Dios morando en nuestra vida y seguimos siendo impacientes, intolerantes, llenos de odio contra una u otra persona? Algunos odian a sus gobernantes, algunos odiamos a algún político del país y decimos, pero es que esa persona fue muy mala. Hermanos, no hay razones para odiar. Si tú y yo tenemos la ley de Dios morando en nuestros corazones, ya no vivimos según la naturaleza carnal que odia a diestra y siniestra por más razones que tenga. Ahora tenemos razones divinas para amar, razones divinas para perdonar, razones divinas para tolerar al que piensa diferente y darle ejemplo de amor, de paciencia. Oh, mi hermano, mi hermana, el Señor nos llama no solo a reflexionar. Él nos dice, déjame entrar a tu corazón. Él nos dice, estoy a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto significa que cuando el Señor llega, llega con todo lo que Él es. Y saben que, entre otras cosas, el Señor Jesucristo es Dios en carne. La ley de Dios era una manifestación del carácter de Dios, la expresión clara y diáfana de la voluntad de Dios. Y Cristo Jesús, encarnado, es la ley encarnada. Si tú miras a Cristo, vas a ver los 10 mandamientos hechos carne, porque Cristo vivió la santa ley de Dios plenamente. Así que cuando Cristo entra a nuestro corazón, ¿qué entra con Cristo? Nada más y nada menos que la ley del Señor. Amén por eso.
En el monte Sinaí Dios entregó sus mandamientos con el propósito de que cada persona del pueblo reconociera la santidad de los requerimientos divinos y llevarlos a depender totalmente, plenamente de la gracia, de su amor y de su poder. Debían ver en cada mandamiento un imposible para su naturaleza pecaminosa, pero también una promesa que Dios quería cumplir en ellos si ellos se lo permitían. Cada israelita debía reconocerse pecador y ver en cada mandamiento de la ley de Dios un imposible, pero no quedarse ahí. La ley les demostraba que ellos eran pecadores y estaban imposibilitados para ser santos, pero la ley también les señalaba al Dios de la santidad, al Dios de la liberación, al Dios de la gracia. El mandamiento que los condenaba también les señalaba la solución. Les decía, están sucios, ustedes no pueden guardar esta ley, pero recuerden, esta ley es una promesa de Dios que Él quiere cumplir en ustedes si ustedes le dan espacio, si ustedes lo dejan entrar a sus vidas y lo aceptan como su Dios personal. Alabado sea el Señor. Lo mismo debemos hacer nosotros hoy. No intentemos guardar la ley con nuestras fuerzas, porque lo máximo que vamos a alcanzar será la justicia de los fariseos. Ellos guardaron la ley con sus propias fuerzas. Pero ¿qué dijo Jesús de la justicia de los fariseos? Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oh, mis hermanos y mis hermanas, Satanás odia la ley y la ataca. Los humanistas odian la ley y la tildan de maldición o de carga pesada. ¿Por qué? Porque cada mandamiento de la santa ley de Dios expresa la santidad, la pureza, la grandeza de Dios. Porque cada mandamiento es una invitación a morir al yo, a negarnos a nuestros gustos, placeres y tendencias, y a la carne no le gusta, no le agrada que le digan que no. A la carne no le gusta que la crucifiquen, y cada mandamiento de la ley de Dios en esencia ataca de manera letal a nuestro yo. En palabras más claras, la ley de Dios nos invita como Cristo también nos invita. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cada mandamiento es una invitación a negarnos al yo, pero también a aceptar a Cristo y seguirlo. Cada mandamiento es un desafío a nuestra carne y nos dice, tú no puedes con esto, pero hay alguien que sí puede. Es una invitación a decir, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Es una invitación a decir, Señor, nada soy, no puedo solo, ayúdame, Señor. Y es también una invitación a saber y a tener la plena seguridad que cuando le decimos al Señor que nos ayude, Él seguramente nos va a decir, quiero. Aquí está la sanidad, aquí está mi gracia, aquí está mi poder para que me obedezcas. Alabado sea el Señor. Mi hermano y mi hermana, el Señor Jesucristo no nos pide de ninguna manera que aceptemos su ley como un conjunto de prohibiciones. Él quiere que aceptemos su santa ley como la vida abundante que ella es, porque nuestro Padre Celestial quiere que aceptemos a Cristo, y es que es Cristo el Salvador, pero Cristo nunca llega sin su ley porque ellos son inseparables. Cristo es la palabra encarnada, Cristo es la palabra de Dios. ¿Y qué es la ley? Sino también la palabra de Dios. Si tú lees Éxodo 21, vas a encontrar que dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Así que, hermanos, la ley de Dios, los 10 mandamientos, no son la palabra de Moisés, no son la palabra del pueblo de Israel, no son la ley de los fariseos. Los 10 mandamientos es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Y Cristo es la palabra encarnada. Por lo tanto, Cristo y la ley de Dios
siempre están unidos. Si recibimos a Cristo, recibimos la ley de Dios. Esa era la enseñanza y la gran verdad que el pueblo de Israel debía aceptar en el monte Sinaí. Por eso cuando ellos dicen, todo lo que Jehová ha dicho, haremos, Moisés procede a esparcir sobre ellos la sangre del pacto. Esa sangre simbolizaba la propiciación de Cristo. Lastimosamente, ellos debían decir, Señor, es muy grande tu santa ley. Es demasiado santa, nosotros somos insuficientes, y acto seguido Moisés hubiera esparcido la sangre de Cristo sobre ellos, la sangre del pacto, y esto significaría, ustedes no pueden, pero yo sí lo puedo hacer. Y yo les acredito mi justicia y además los ayudo a vivir en justicia, porque Dios no solamente nos proclama justos, sino que nos hace justos por su gracia, por su poder, y es ahí donde grita el cristiano con el apóstol Pablo, con gran victoria, con gran seguridad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que la mentira satánica de que nadie puede guardar la ley de Dios queda borrada, queda refutada y queda echada al polvo, porque Cristo demostró que sí se podía, y Cristo lo sigue demostrando en tu vida y en mi vida si lo aceptamos de corazón. Vamos a orar para terminar. Gracias, eterno Dios, por tu santa palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Qué privilegio es conocer la verdad. Qué hermoso, Señor, es saber que cuando recibimos a Cristo, con Él recibimos las promesas, con Él recibimos la palabra santa, con Él recibimos la santa ley, y Él la escribe en nuestra mente y en nuestro corazón, capacitándonos para obedecer. Pido, Señor, humildemente por cada uno de mis hermanos y hermanas, para que sean bendecidos con toda bendición espiritual, para que, Señor, tú respondas cada petición, cada clamor. Pero cada vez que estoy tomando nota de las peticiones de mis hermanos, me gozo en saber que ya tú sabías cada petición y que ya estás obrando en favor de tus hijos y de tus hijas. Señor, en medio del dolor y de la crisis que vive este mundo, danos gozo, danos paz, danos santidad y enséñanos a vivir no conforme a nuestro razonamiento, sino conforme a tu santa palabra. Esta oración es elevada a ti por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Mi hermano y mi hermana, si este mensaje te ha bendecido, te ha edificado, te invito a darle me gusta a este video, te invito a compartir el mensaje con las personas o con la persona que Dios ponga en tu corazón compartir, y también a dejarnos tus amables comentarios. Este es el canal En Defensa de la Fe y te ha hablado tu hermano en Cristo, Natanael Baloyes. Eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.